La Sagrada Escritura es una región que ojalá que todos los cristianos recorriéramos toda la vida con entusiasmo. Pero el sermón de hoy va a tratar sobre un aspecto muy pequeño, mínimo, en todo ese jardín fabuloso que es la palabra de Dios. Va a tratar de los encabezamientos de los salmos. ¿Por qué he escogido este tema? Primero porque yo mismo, cuando me he puesto a leer sobre este asunto, tenía curiosidad. Y segundo porque las religiosas que hay aquí en la clausura, parte de su trabajo es salmodiar. Cada una de las que ha dejado el mundo entero, familia, posible esposo, etc., lo hace, entre otras cosas, para poder salmodiar con puro corazón, del modo más perfecto posible cada día, ante el Señor. Y, aunque decimos salmodiar, porque antes los monjes solo rezaban los salmos, y nada más que los salmos, en sus horas canónicas. Sin embargo, hoy día, muy acertadamente, la Iglesia, además de los salmos, ha puesto cánticos, un cántico de Ezequiel, otro de Isaías, el cántico famoso de los 144.000 del Apocalipsis, otro de Efesios. Hoy día, no, cuando digo salmodiar, en realidad está enriquecido con otros salmos, y cuando digo salmodiar, también la hora canónica tiene otras partes, no solo eso, pero la parte más esencial, larga, extensa, la que siempre ha constituido el gran fundamento de las horas canónicas, son los salmos. Pues bien, las religiosas van a pasar toda la vida orando a través de los salmos. Para orar bien es mejor también meditarlo. Se salmodia mejor si uno lleva a su oración personal, individual, a solas, en silencio, lo que después va a ser objeto de la salmodia. Porque si una persona ha meditado cuidadosamente cada palabra a solas, eso revive cuando, de modo no tan lento, en el coro uno va recitando los salmos. Y entonces hay una cosa en la que muchas veces no reparamos cuando leemos los salmos, y es que en la Biblia tienen encabezamientos, muchos de ellos. Digo en la Biblia porque también muy adecuadamente en la liturgia ese primer versículo se suele sacar, por las razones que ahora voy a explicar. Lo primero de todo, hay que distinguir entre los títulos y los encabezamientos. Los encabezamientos es el primer versículo de cada salmo, por eso se llama así, del verbo encabezar. Ese primer versículo es palabra de Dios, forma parte de las Sagradas Escrituras. Así lo ha considerado el pueblo judío que nos ha transmitido esos salmos. Sin embargo, los títulos que suelen aparecer más arriba, por encima del texto, muchas veces en otro color, o por lo menos en cursiva, esos no son palabras de Dios. Esos, el editor de cada Biblia pone unos títulos para darnos una idea de lo que va a tratar. Esos títulos son muy útiles, porque un día uno va a hacer la oración suya personal y dice: voy a buscar un salmo de alabanza, de alegría. Otras veces le dice: un salmo de petición en la dificultad. Esos títulos son muy útiles, pero cambian de Biblia en Biblia, porque son obra de los editores. Los reconoceréis porque no tienen versículo, están separados más en alto.
a veces en otro color o por lo menos, insisto, con otro tipo de letra. Los títulos, por lo tanto, no van a ser objeto de nuestro análisis porque no son palabra de Dios y hoy quería centrarme en la palabra de Dios. Los títulos no están inspirados, pero claro, el primer versículo de los encabezamientos sí que tienen un mensaje de nuestro Padre. De los 150 salmos que hay, 116 tienen encabezamiento, o sea, más de 2/3. La Neovulgata, muy adecuadamente, se nota que los que se dedican al cultivo de las Sagradas Escrituras son sabios. Cuando he visto hoy el texto, veo que pone versículo 1, pero todos están en cursiva, para que así el que lee fácilmente vaya al texto, distinga muy claramente el encabezamiento que simplemente le va a dar una información de lo que es el texto. Con lo cual, fijaos qué bien hecho está por parte de nuestro Padre Dios. Tenemos el texto del Salmo y una aclaración al principio. La mayoría de los salmos tienen lo que nos quiere decir Dios y una aclaración. Lo que Dios dice y lo que Dios dice del texto. Estos encabezamientos son importantes porque nos dan información que de otra manera nunca podríamos saber. ¿Qué es lo que nos dice ese primer versículo de 116 salmos? Nos suele indicar quién compuso el salmo. Nos dan una pequeña anotación a veces de qué tipo de salmo es. Otras veces nos dan una nota histórica acerca de la ocasión que hizo que se escribiera ese salmo. Otros son una indicación acerca del acompañamiento musical o de las melodías que deben ser usadas con ese salmo cuando se cantaba en el templo. Y por último, la quinta y última cosa que nos indica ese primer versículo es una afirmación de para qué se pretende que sea usado ese salmo. Vamos a ir por partes. Muchos salmos nos dicen quién lo compuso. Y así lo entendió Jesús y los apóstoles. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, a partir del versículo 35, dice el Evangelio: mientras Jesús estaba enseñando en el templo, él dijo: ¿cómo pueden los escribas decir del Mesías que es el hijo de David? David mismo, por el Espíritu Santo, declaró: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. David mismo lo llama Señor, de manera que ¿cómo puede ser su hijo? Fijaos, en el texto que he leído, por 2 veces Jesús, como el resto de los israelitas, dice que el que está hablando en ese salmo es David. ¿Por qué sabemos que es de David? Porque lo dice el salmo. No todos los salmos son de David, como vamos a ver. Muchísimos sí, muchísimos, la mayoría, pero no todos. Luego el mismo Jesús usa esa información. Alguien puede decir, pero bueno, Jesús lo sabe todo. Entonces, a lo mejor lo sabe no por el encabezamiento, sino porque lo sabía. Pues hay 2 pasajes en Hechos de los Apóstoles en que los apóstoles dicen eso porque lo dice el Salmo. Uno es en Hechos capítulo 2 a partir del versículo 24, entonces dice, porque David dice respecto a él, y cita un salmo. 2 veces en ese pasaje se cita a David como el autor. En Hechos 4, versículos 25 y 16, de nuevo
se dice: nuestro antepasado David, vuestro siervo, dijo, y cita un salmo. Luego, es infalible. Si la palabra de Dios nos dice que un salmo es de un autor, es de un autor. Solamente para vuestra información, dado que toda la vida vais a estar escuchando salmos, os diré que la Biblia dice que 73 salmos son compuestos por David. 12 los compuso Asaf. 11 los compusieron los hijos de los hijos de Corá. Los de Coré son otros. 2 salmos fueron compuestos por el hijo de David, Salomón. Uno por Emán, el ezraíta. Otro por Etán, también ezraíta. Y un salmo, el 90 de la Biblia judía, lo compuso Moisés. Hay un salmo de Moisés. Con lo cual, fijaos, en la voz de los salmos nos hablan, sí, sobre todo David, pero también otros hombres santos, profetas. Mañana continuaré. Esto ha sido solo la primera mitad, pero aunque el sermón de hoy os haya podido parecer que ha sido un poco erudito, en el fondo ha sido recorrer lo que dicen los mismos salmos, lo que dicen los salmos de sí mismos. Si algo nos lo dice Dios, tiene su importancia. Hay cosas más importantes que otras, por supuesto, pero mañana lo vamos a ver, la importancia que tiene a veces el que sea de uno o de otro y otras cosas que dice ese primer versículo. Nuestro amor por la Sagrada Escritura tiene que ser tan grande que no debemos querer dejar que se nos escape ninguna parte, por pequeña que sea. Del mismo modo que cuando el sacerdote parte el pan, tiene cuidado para que no se pierda ninguna partícula, del mismo modo nosotros debemos tener ese cuidado para que no se nos pierda, para que no dejemos de aprovechar ninguna pequeñísima parte de la voz de Dios, la voz de Dios. La Biblia como un jardín en el que estamos atentos a todo lo que contiene. Son tantísimos los detalles como esos grandes jardines de reyes. Fijaos que aquí tenemos el Parque del Retiro, tan grande. Pues era un coto de un rey, ahora es un inmenso jardín. Pues son tan grande este jardín de la palabra de Dios, que es verdad, estos pequeños detalles nos vamos a olvidar muchas veces. Porque es como el que va por un sendero y el jardinero le dice: mira, allí detrás de esos arbustos hay un jacinto. O más allá hay un grupito de pensamientos. Es verdad que si no nos lo dice alguien, muchas veces nos olvidamos. Hay tanto, Dios ha sido tan generoso. Pero el sermón cumple la función de que de pronto, en una línea que parecía sin ninguna importancia, lo veremos mañana en la segunda parte, había mucho más de lo que nos parecía. No se reza igual un salmo si cuando lo vas a rezar dices: uy, este es el único salmo de Moisés. No rezas igual si dices: mira, este es uno de los pocos de Salomón, y conoces toda la historia de Salomón, y conociendo la historia de Salomón entiendes un poco lo que él debía sentir cuando él hizo esa oración. Tenemos el texto, pero muchas veces, conociendo la historia bíblica, conocemos los sentimientos del que hizo esa oración por primera vez. Con lo cual, el salmo de pronto, que ya brillaba por ser palabra de Dios, fijándonos en las filigranas de su superficie y de su contenido, de pronto brilla de un modo mucho más especial, de un modo que
incluso al que lo haya rezado toda la vida, le sorprende. Esto es como los cuadros que puede haber en el Prado. Un cuadro lo has admirado tantas veces, lo has visto tantas veces, de pronto viene un experto y te dice, fíjate en este detalle. Y te quedas maravillado. Lo mismo pasa con la voz de Dios. Es cierto que actúa la gracia, pero también el Señor en su misma palabra nos invita a que meditemos, reflexionemos, ponderemos las cosas de la palabra de Dios. Que todos nosotros sigamos caminando, paseando, deleitándonos, como Susana en el jardín que tenía al lado de casa, la Susana del libro de Daniel, deleitándonos, bañándonos en las aguas puras, vivas que hay en mitad de ese jardín que son las Sagradas Escrituras.